el servicio o la palabra de este día domingo. Vamos a empezar con una oración para pedir a Dios que nos guíe en todo lo que vamos a aprender y que nos dé apertura para eso. Señor, en esta mañana te volvemos a pedir entendimiento y sabiduría y que pongas en mis labios, Señor, todo lo que tú quieres decir, todo lo que tú quieres que los hermanos conozcan, que todo lo que hable sea de tu parte, más no de la mía, Señor. Te pido que abras sus corazones y su entendimiento. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Quiero empezar con una pregunta un poquito, bueno, los que van a la cédula ya me conocen como soy bien preguntón, ¿verdad? O me han hecho bien preguntón. Yo quisiera saber en qué parte de la Biblia o cuál es la fruta exacta que comió Eva cuando fue tentada por Satanás. No dice en ninguna parte. ¿Y por qué aducimos o pensamos o sentimos que es la manzana? En ninguna parte de la Biblia dice, ¿verdad? ¿Por qué? Ok. ¿O alguien ha encontrado algún tipo de Biblia que diga que la manzana es la que comió? Nada más dice, no comas la fruta del árbol que está en el centro del Edén, porque en ese caso morirás. Y luego de eso la exclusión. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Hay que muchas cosas que pasan por tradición, muchas cosas lamentablemente que están llegando a nuestras iglesias, a nuestra doctrina, lamentablemente están llegando por tradición desde hace muchos años atrás. Por eso es que esta mañana me tenía preparado ya parte del servicio, de lo que iba a hacer hoy día, pero ayer igual me llegaron preguntas por ahí, dudas e inquietudes acerca de quiénes son los Reyes Magos o por qué los Reyes Magos llevaron oro, mirra e incienso. Entonces básicamente la siguiente pregunta fue, que no tenía mi introducción al sermón, era ¿cómo se formó o desde cuándo es la Navidad? ¿Cómo vino la Navidad a formarse? ¿Cuándo empezó la Navidad? Y realmente sabemos que la mayor parte del tiempo viene siendo algo comercial en la actualidad, pero les voy a leer un poquito lo que es la historia de cómo empezó, y que lamentablemente, como dice la historia, es una festividad pagana que se inició en Roma. Se originó la Navidad tal como la conocemos en la actualidad. Entonces dice, los sacerdotes, las saturnales fiestas paganas celebradas por los romanos influyeron en la creación de la Natividad. Esta es la historia de la tradición más famosa del año. ¿Qué quiere decir las saturnales? Básicamente, acuérdense que antiguamente se adoraba a muchos dioses. Y en este caso, las saturnales viene siendo a Saturno. Viene siendo fiestas que se celebraban a ese, ¿qué se puede decir? A Saturno, a una parte de la galaxia. Entonces, básicamente, nosotros entendemos que esto se conformó en la parte que es Roma. Entonces nos dice, la Navidad, festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre según el calendario gregoriano, porque también hay otras fechas según los ortodoxos o según otras personas que estudian esto. Pero a pesar de su origen religioso, esta fiesta es comúnmente celebrada incluso por los ateos. O sea, supuestamente es una fiesta cristiana en donde nació Cristo, pero también es celebrada por los ateos, como una fecha dedicada a reunirse con los más allegados. Esto, vuelvo al punto, esto data del año 325 más o menos después de Cristo. Pero vamos a continuar. Los evangelios de Mateo y Lucas consideran que Jesús de Nazaret nació en un pesebre de Belén, aldea del Oriente Próximo, y que su llegada fue anunciada por un ángel. No obstante, esto no especifica el día exacto del nacimiento en cuestión, que esto lo vamos a ver más tarde. Porque realmente hasta el día de hoy hay un poquito de que no se está de acuerdo con la fecha de nacimiento y habla de muchas cosas en particular. Por ejemplo, dice, la fecha cristiana del 25 de diciembre. Eran varias las festividades que tenían lugar a finales de diciembre en el territorio romano, coexistiendo durante los inicios del cristianismo celebraciones de la antigua religión romana, judía,
persa y también nórdicas, mayormente vinculadas al solsticio y al invierno del hemisferio norte. Es decir, ellos celebraban todo este tipo de fiestas, pero lo que trataron de hacer es meter parte del cristianismo dentro de esto, para poder empezar a hacer lo que se llama, eso viene a ser un sincretismo dentro de lo que es la doctrina. El emperador Constantino, primero en legalizar el cristianismo en el Imperio Romano, probablemente con la intención de superponer las prácticas cristianas a otras más antiguas, estableció el 25 de diciembre para la conmemoración del nacimiento de Jesús. El término Navidad proviene del latín natividad, que significa nacimiento. Ahí es muy probable que por eso es que muchas veces nosotros entendemos Navidad, que es una fiesta del nacimiento de Jesús, pero cuando vamos a buscar en el diccionario, sea el diccionario cristiano o el diccionario de la Real Academia, encontramos que nacimiento también hace relación a natividad, es un nacimiento. El objetivo de Constantino para hacer esto de poner cosas cristianas dentro de su reino era convertir a los paganos romanos a la religión cristiana, estableciendo una tradición fácilmente asimilable para ellos, ya que sería inevitablemente relacionada con alguna de sus fiestas principales celebradas en esas mismas fechas, como las Saturnales y también, como habíamos dicho, al dios Sol. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que ha pasado hasta en la actualidad o cuando vinieron de España nosotros. Vinieron con las costumbres de España y las costumbres de nuestros indígenas. Vinieron y empezaron a hacer la parte de los españoles y parte de nuestra gente, los indígenas de nuestros países. Se mixtearon y ahora es lo que conocemos, que tenemos parte catolicismo y parte de los indígenas, o sea, costumbres y tradiciones de los indígenas. Es lo que hizo Constantino, porque supuestamente Constantino en ese tiempo, él se convirtió al cristianismo. No está comprobado, no está ratificado eso, porque hay muchas cosas que al inicio lo hizo correctamente, hizo cosas para ayudar a los cristianos, porque acuérdense que en ese tiempo había una gran persecución y daban muerte a los cristianos, y él cambió completamente eso, pero muchos teólogos y entendidos dicen que esa conversión no fue sincera, no fue real, nada más fue como en este punto para tratar de meter el cristianismo dentro de su pueblo para poder tener mejor control, porque en ese tiempo se hablaba de que había muchos cristianos dentro del ejército, por ejemplo, y al estar dentro del ejército ellos estaban aprendiendo muchas cosas, tenían mucho control, iban a aprender mucho, y resulta que después de esto hubo varias matanzas y varias muertes antes de que Constantino sea tomado como principal. Entonces, volvemos al caso. En el 25 de diciembre ya era una fecha de celebración para los romanos. En esta ocasión festejaban al sol, un culto a la divinidad solar asociada al nacimiento de Apolo, dios del sol. Entonces volvemos al punto, para poder llegar a algo, lo que hicieron es el mismo 25 de diciembre, les pongo ahora el nacimiento de Jesucristo. Entonces, entre lo uno y lo otro no había diferencia, decían, bueno, vamos a hacerlo, no va a pasar nada. Vamos a seguir celebrando también al dios Sol y también vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Este culto se desarrolló en el periodo mitológico romano y duró hasta la conversión del cristianismo en la religión oficial del imperio. Sin embargo, esta no era la única deidad solar que los romanos habían adorado. El mismo emperador Constantino dio mucho valor a la figura del sol e incluso usó su imagen en las monedas del imperio y decretó que los domingos sería un día de descanso dedicado a honrarle. Entonces aquí podemos ver que muchas veces ya hemos hablado de lo que es la conversión, cuando una persona se convierte definitivamente al cristianismo. En este caso, él lo estaba usando una forma de decir, sí soy convertido al cristianismo, sí acepté, pero seguía haciendo lo mismo, seguía adorando a los dioses que tenían en ese tiempo. En distintas festividades antiguas romanas se asociaban al solsticio de invierno, entre ellas los brumales y también las saturnales. Ya hemos dicho, las saturnales eran un rito pagano, al igual que el del dios Sol. Originalmente transcurrían entre el 17 al 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. Las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y los esclavos podrían permitirse aplazar el trabajo cotidiano.
¿Qué quiere decir? Aquí ya vamos viendo un poquito hasta el día de hoy lo que está pasando. En esta época tenemos un poco de descanso, entre comillas, y tenemos un tiempo para reunirnos con nuestras familias. O sea, esa tradición se viene para acá. Y dice, durante estas fiestas que se prolongaban durante 7 días, los romanos visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Los esclavos gozaban de una gran permisividad, podían vestir de ropas de sus señores y ser atendidos por estos sin recibir ningún castigo. Y estamos hablando del año 325 después de Cristo. O sea, esa viene siendo una tradición. ¿Qué es lo que habíamos hablado al inicio de esto? ¿Qué es la fruta que comió Eva? ¿Era una manzana? No. Es una tradición que en algún momento alguien, por enseñar, le puso un nombre a esa fruta prohibida. Dijo, más fácil la manzana. Y de ahí me imagino que a lo mejor también la manzana en Blancanieves, ¿no? La fruta envenenada. O sea, viene siendo todo tradición, ritos y cosas y costumbres que tenemos. Pero hasta ahí estamos hablando que Constantino única y exclusivamente estaba superponiendo el 25 de diciembre. Pero esto se instauró por el Papa Julio I, que fijó la fecha de la Navidad. El Papa Julio I fijó para la Iglesia de Occidente la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre, en vez del 6 de enero junto con la Epifanía. Acuérdense que hay una fiesta del 6 de enero que es la fiesta de los Reyes, o que les llaman, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poco de la explicación. O sea, todas esas tradiciones vienen, pero de muchísimos años atrás. El emperador Constantino, encargado de establecer de forma oficial la fecha para la conmemoración del nacimiento de Jesús en el Imperio Romano, actuó con el apoyo del pontífice del momento, el Papa Julio I. Y así básicamente quedó escrito la Navidad del 25 de diciembre, una fecha arbitrariamente escogida por la Iglesia Católica. ¿Por qué escogida por la Iglesia Católica y por qué arbitrariamente? Porque la creencia de que Jesucristo nació es en primavera y no en invierno. ¿Y ahora por qué? Esta creencia nace de interpretaciones de los evangélicos que describen que Jesús nació en un momento en que los pastores tenían rebaños al aire libre, algo imposible en invierno y en una región como Palestina. O sea, no podría ser, los estudiosos dicen, no podría ser en diciembre. Por eso están catalogando que el 25 de diciembre no es una fecha correcta, y menos por lo que estaba pasando. ¿Cuándo y dónde se inventó la Navidad? La fiesta fue introducida en Antioquía hacia el año 380 y en Jerusalén, erigida en el siglo IV. Atestiguó el banquete de la presente 40 días después del 6 de enero, o sea, el 15 de febrero, que debe haber sido la fecha de celebración del nacimiento. Por ahí más o menos da una fecha que dicen los que conocen y han estudiado básicamente la fecha de nacimiento de Jesús. Ahora, personalmente a mí me gusta esta definición de Navidad, la Navidad de Jesucristo. Aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús se desconoce, la mayoría de protestantes y católicos romanos celebran la Navidad del 25 de diciembre. Sin embargo, las iglesias ortodoxas orientales la celebran el 6 de enero y la iglesia armeniana el 19 de enero. Se desconoce si la iglesia primitiva en la Biblia celebraba la Navidad, e incluso en la actualidad hay grupos de cristianos que consideran que no debe celebrarse. La primera mención que contamos de que se celebró la Navidad del 25 de diciembre data de los tiempos de Constantino, aproximadamente en el año 325 después de Cristo. Entonces, básicamente, volvemos al punto de la pregunta inicial. Es una tradición que ha venido de años a años a años y años. No es una tradición que nació hace un siglo, hace 2 siglos, hace 3 siglos. Nació en el año 325 después de Cristo y en una forma de manipular, para tratar de ingresar dentro de lo que tenían sus dioses, poner al cristianismo. ¿Por qué? Porque a Constantino le interesaba hacer esto. Ahora podemos ver lo que viene siendo la relación que tenemos ahora en el siglo XXI. En la actualidad, hasta el día de hoy, hay varias iglesias bautistas independientes y algunas congregaciones
protestantes, denominación no tradicional, que no celebra la Navidad porque consideran una festividad pagana no prescrita en la Biblia. Entonces volvemos al punto, tenemos todavía en la actualidad que hay iglesias que no lo celebran y no lo van a celebrar porque esa es su forma y esa es su forma de pensar. Otras, en cambio, no aceptan la tradición, llamándolas que son antinavideños. Algunas comparadas en la actualidad, algunas personas han tomado la festividad como no científica, o sea que no hay una razón de celebrar esa Navidad. ¿Por qué? Porque no es la fecha real del nacimiento de Jesucristo. En la época de 1820, esta tradición de la Navidad estaba por desaparecer por las tensiones sectarias entre Inglaterra que se habían empezado, y algunos escritores británicos comenzaron a preocuparse, pues la Navidad estaba en vías de la desaparición. O sea, ya en el año 1820 la Navidad iba a desaparecer. Qué fácil, iba a desaparecer porque era algo nada más netamente tradicional. Pero aquí viene algo que la mayor parte de gente creo que hemos escuchado, como dice aquí. Entonces dice, la Navidad estaba en vías de desaparición, dado que imaginaban la Navidad como un tiempo de celebración sincero, hicieron esfuerzos para revivir la fiesta. Si realmente hiciéramos lo que la Navidad nos está pidiendo, como dice, algo sincero, algo real, algo en donde vamos a visitar a nuestra familia, algo donde vamos a visitar a nuestros amigos, algo en donde la Navidad es dar. ¿Por qué? Porque ¿quién vino en Navidad? Jesús. ¿Quién nos dio ese regalo? Nos dio Dios. Nos dio Dios el regalo que viene siendo Jesús. Y aquí nos dice algo que para poder salvar esa Navidad en el año 1820, hicieron esfuerzos para revivirlo, y muchos debemos haber escuchado o leído el libro de Charles Dickens, un cuento de Navidad. Parece broma, parece chiste, pero eso hasta en las películas está. Yo pienso que aquí en Estados Unidos mucho más se escucha eso. Que fue publicado en el año 1843 y dice que desempeñó un papel importante en revivir, en reinstaurar la fiesta de la Navidad, haciendo hincapié en la familia, la buena voluntad, la compasión y la celebración familiar. Si fuera así, hasta ahí estaría, entre comillas, algo bien. Pero en la actualidad ya sabemos que esto se ha vuelto más comercial que otra cosa. La Navidad es, vamos, nos reunimos y llevamos un regalo, y entre más caro, mejor. Entonces se ha hecho mucho más comercial. En Estados Unidos, la Navidad fue declarado día feriado federal en Estados Unidos en 1870 en la ley firmada por el presidente Grant. Pero aún así es una fiesta muy discutida por los distintos líderes puritanos de las naciones. ¿Qué pasa con nosotros los evangélicos o los protestantes aún en este siglo? Dice, algunas iglesias protestantes dejaron de celebrar la Navidad por desligarse del catolicismo, porque esto venía más del catolicismo que de otra cosa. La mayoría, comenzando por Lutero, continuaron celebrándola el 25 de diciembre. En Estados Unidos compartieron la Navidad católicos y protestantes desde 1607, año en que se celebró por primera vez la fiesta en Norteamérica. La Navidad es celebrada por la mayoría de iglesias cristianas evangélicas. Es un recordatorio, pero aquí viene la diferencia entre lo que quiso hacer Charles Dickens en 1843 y lo que realmente nosotros como cristianos evangélicos debemos hacer. Es un recordatorio de la gracia de Dios y del nacimiento del Salvador Jesús. Durante el servicio especial, ya sea el 24 o el 25 de diciembre, el mensaje común está relacionado con la Navidad y el impacto de este evento en las vidas de aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador, que experimentaron un nuevo nacimiento. No viene siendo la entrega de regalos, y esto es el nacimiento de Jesús, que viene siendo algo espectacular. Las iglesias protestantes de línea principal tienen, los que son liberales, vuelvo a repetir, no celebran lo que es la Navidad, mientras que los evangélicos, si tomamos en cuenta lo que acabamos de decir, estamos celebrando lo que es la Navidad. Ahora, primera parte, la Navidad está explicada de dónde viene, cómo se creó y por qué está hasta la actualidad. La siguiente pregunta que quería resolver era, ¿por qué los Reyes Magos llevaron regalos?
¿Qué dice la Biblia acerca de los Reyes Magos? Vamos a leer en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 2. Mateo capítulo 2, del 1 al 12. Si alguien me ayuda y lo puede leer, por favor. Vamos a ver si están despiertos. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta 11 hasta 12, por favor. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan a informarse bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adoré. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Gracias, Juana Lisa. A ver, volvemos a la pregunta del inicio. La manzana de Eva. ¿En qué parte de este capítulo y versículos del 1 al 12, que es la única parte en donde se habla sobre el tema, dice que eran reyes? Cuénteme, ¿en qué parte? Ok. Entonces dice, muchos cuentos navideños mencionan a los 3 reyes magos que siguen una estrella para adorar. Pero volvemos al punto, cuentos navideños, no la Biblia. La Biblia nos dice que eran reyes, que siguen para adorar a Jesús en Belén. En la Biblia no los denominan reyes ni se especifica cuántos son. ¿Quién dice cuántos son? 1, 2, 3. ¿La Biblia dice algo? No dice nada, ¿verdad? La sonrisa me deja de ver todo. Sino que solo dice que eran sabios de Oriente. ¿Quiénes eran los sabios de Oriente en ese tiempo? Dice que eran personas que estudiaban todo lo que viene siendo la parte de arriba, se me va el nombre ahorita, y básicamente eran personas que asesoraban a los reyes. No eran reyes, eran sabios, ¿sí? Entonces dice, en muchas cortes de Oriente, entre ellas las de la antigua Persia y la antigua Babilonia, los astrólogos, perdón, esa era la palabra, astrólogos, solían hacer las veces de asesores sacerdotales expertos en el arte de la magia. Por eso eran sabios, o en otras versiones dice magos, pero no dice y no habla de reyes. En los siglos transcurridos desde entonces, los 3 magos que no eran 3, han sido interpretados como reyes. Según el Evangelio de Mateo, una brillante estrella guió a los magos desde Oriente hasta detenerse sobre el lugar donde encontraron al niño, y al entrar a la casa vieron al niño María su madre. Mateo 2:11. Permítanme aquí. Ahora, en el versículo de Mateo 2:11, si lo leemos, ¿qué es lo que dice? Mateo 2:11 nos dice así.
Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí en esta parte de Mateo no nos dice exactamente qué significa o qué es lo que está pasando, pero nos da una pequeña explicación que podemos encontrarlo en Isaías capítulo 60, versículo 6. Isaías capítulo 60, versículo 6. En donde dice: multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Básicamente ahí nos viene dando, acuérdense que el profeta Isaías es el que más predijo la venida del Señor Jesús. Entonces básicamente, ¿qué nos viene diciendo? ¿Qué son dromedarios? Dromedarios dice que son camellos especiales, en particular que tienen un solo lomo, no tienen dos, y sirven para la carga, tienen una sola joroba, que hacen cargas pesadas y caminan largas distancias, que provienen de Arabia. Se supone que en ese tiempo tener camellos era tener un estatus, tener dinero, porque no todos lo podrían. Luego dice: vendrán todos los de Sabá. ¿Qué es Sabá? Es el reino. Era un reino muy rico, y al decir que vienen todos los de Sabá, está diciendo que básicamente van a traer oro, o lo que tengan que traer, incienso, y publicarán alabanzas a Jehová. Entonces, volvemos al punto: ¿eran reyes o no eran reyes? No eran reyes. En la escritura en la Reina Valera 1960 habla de magos, y en otras versiones habla de sabios, como les había explicado. La única referencia en la Biblia que encontramos, volvemos al punto, recapitulando todo, era Mateo 2, del 1 al 12, uno de los textos que forman parte del Nuevo Testamento. Unos magos venían de Oriente y llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacidos? Porque acuérdense que todos al inicio esperaban un rey que iba a liberar al pueblo, no de la forma en que él vino recién nacido y esperaba la liberación espiritual, que es para lo que él vino. Vamos a ver lo que pasó en el pasado. Dice: la Biblia no especifica los nombres de los reyes magos. A ver, ¿en qué parte de la Biblia donde dice Melchor, Gaspar y Baltasar? A ver, la hermana me dice: ¿de verdad? Sí, de verdad. A ver, busquemos en qué parte de la Biblia me habla de Melchor, Gaspar y Baltasar. Ya habíamos dicho que no sabemos del número. Pusieron un número de 3 porque entregaron oro, incienso y mirra. Asumieron que eran 3. Pero ya les voy a explicar qué significa el oro, qué significa la mirra y qué significa el incienso. Pero volvemos al punto: ¿dónde están los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar en la Biblia? Estos nombres y algunos detalles específicos sobre los magos son tradiciones. Volvemos al punto de tradiciones. No está especificado en la Biblia. Que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, pero no se encuentran explícitamente en los libros bíblicos. La Biblia simplemente menciona unos magos o sabios que vinieron del Oriente para adorar al niño Jesús, sin proporcionar detalles específicos sobre sus nombres o el número. Ya dijimos, la Biblia no dice fueron 2, fueron 3, fueron 4. La Biblia no dice que eran reyes. La Biblia no menciona sus nombres. Bueno, yo creo que vamos a quedar como el Grinch de la Navidad ahora, porque estamos matándola. Pero estamos bíblicamente hablando. La idea de que eran 3 y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar es el resultado de la tradición y las leyendas que se desarrollaron en la cultura cristiana a lo largo de los siglos. La información sobre los nombres y otros detalles de los reyes magos proviene de fuentes externas de la Biblia, como leyendas y tradiciones populares. Yo me imagino que por ahí alguien se inventó y estaba contando un cuento a su hijo y le puso nombres. Y le puso, son 3 reyes. O sea, a lo mejor. Y por ahí empezó. Ya saben que por tradición anteriormente, antes de que existan todos los escritos, era tradición pasar. Y la tradición se pasaba verbalmente. Muy probablemente fue eso. Pero en la Biblia no está. Ahora vamos a ver un poquito la importancia de los regalos que también me preguntaron, o sea, qué significaba, la importancia de los regalos que trajeron, oro, incienso y mirra.
se deriva de la narrativa bíblica, pero no hay una especificación detallada en cuanto a quiénes eran exactamente. Los presentes tenían significados simbólicos especiales, como el oro representaba la condición de Jesús como rey. ¿Sí? Representaba la condición de Jesús como rey. El incienso era la divinidad del niño y su identidad como hijo de Dios. Y la mirra se refería a la mortalidad de Jesús. Esos eran los 3 regalos y la definición que tiene para cada uno de ellos. El oro, la condición de Jesús como rey. El incienso, la divinidad del niño Dios y su identidad como hijo de Dios. Y la mirra se refería a la mortalidad de Jesús. Tenemos la respuesta de lo que viene siendo quiénes eran los Reyes Magos, cuántos eran y qué significaban los regalos. Me encontré en un libro teológico que tengo, o de historia, en donde dice una frase que me llamó mucho la atención ayer cuando me pusieron a estudiar. Y dice así, es un poquito fuerte, pero tómelo por el lado amable. No me interesa sino la ley de Dios, que he aprendido. Esa es la ley que obedezco, por la ley que he de morir y en la que he de triunfar. Aparte de esa ley, no hay más ninguna. Volvemos al punto, las tradiciones, todo eso es fuera de la Biblia, eso no nos corresponde. Todo lo que esté dentro de la Biblia es lo que nos corresponde a nosotros como cristianos llevarlo, hacerlo. Tenemos que tener cuidado. El día jueves hablamos en la célula. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos, la música y la letra que escuchamos. Hay que tener cuidado con lo que estamos introduciendo nosotros a nuestro pensamiento y a nuestro saber. Hemos terminado un poquito las preguntas, pero ahora sí vamos a lo que era el tema real de lo que viene siendo la parte del estudio de esta mañana. Por ejemplo, tengo preguntas también. Vuelvo a repetir, me hicieron muy preguntón, y ahí estamos en problemas. ¿Cuántos cristianos que observan esta celebración de Navidad están dispuestos a investigar si está basada en la Escritura? Aparte de lo que me pusieron a trabajar a mí, ¿quién más lo ha hecho? ¿Ok? Hermana. Volvemos al punto. La Escritura nos dice que nosotros tenemos que estudiar y escudriñar su palabra. Tenemos que ir y buscar. Y el escudriñar no quiere decir, lo leo aquí, lo leí en la computadora, o lo leí en algún blog, alguna cosa de notas. No. Eso no quiere decir estudiar. Tenemos que llegar al fondo del meollo para poder entender qué estamos haciendo, qué estamos enseñando o qué vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestra congregación. Porque estamos teniendo serios problemas cuando no entendemos bien y estamos enseñando cosas o tradiciones como en este caso hemos visto. ¿Qué ocurre cuando las creencias cristianas de uno difieren de las enseñanzas bíblicas? ¿Qué hacemos? ¿Las seguimos o nos regimos a lo que dice la Biblia? ¿Okay? Son preguntas que les voy a dejar para que ustedes las respondan. Otra, ignoramos la Biblia y seguimos la corriente de las tradiciones religiosas que son más cómodas de seguir. Seguimos la tendencia, seguimos la Navidad, seguimos comprando, seguimos haciendo. No digo que la dejemos, pero deberíamos incluir lo que es el verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, que Él vino a salvarnos, que es Dios entregándonos ese regalo a nosotros. ¿Sí? Ese es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Otra pregunta, ¿es la conformidad más importante para nosotros que vivir según las verdades eternas de Dios? ¿Es más fácil vivir en el mundo que seguir las reglas de Dios? ¿Es más fácil hacer lo que hacen mis vecinos, mis familias que no son cristianas, que seguir la palabra? ¿Es más fácil agarrar y quedar bien con las demás personas sabiendo que las cosas están mal, como lo dice la Biblia? ¿Qué hacemos? Tenemos que tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Somos cristianos y tenemos que empezar a hacer eso. ¿Qué pasa en cambio cuando nuestra pregunta o estas preguntas es respondida de esta manera? Porque hay personas que nos vamos a encontrar de eso, a veces cristianos, hacen esta serie de preguntas, dicen, no me importunes con los hechos, ya lo decidí, yo ya sé lo que quiero hacer, yo lo voy a hacer, es una tradición que llevo desde que nací, mis abuelitos, mis papás, mis bisabuelitos lo hacían y lo seguiré haciendo.
Esta respuesta hipotética ejemplifica a alguien que ha sido cuestionado acerca de su falsa creencia muy arraigada. A veces mucha gente se aferra obstinadamente a un elemento ficticio por sobre los hechos debido al pensamiento grupal. No nos dejemos guiar, no nos dejemos cambiar nuestra mente que tenemos de Cristo, lo que tenemos que tener por seguir tradiciones. Y el tema para esta mañana que lo había puesto es conociendo la Navidad de Jesús, o conociendo el nacimiento de Jesús. Y habíamos leído un poquito lo que viene siendo los evangelios, porque se presenta en Mateo y en Lucas se presenta el nacimiento de Cristo, y que no sabemos ya la fecha, no hemos visto nada. Y pues voy a ir rápidamente al nacimiento de Jesús en Lucas del 1 al 7 nada más. Y dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret de Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvieron en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sí se acuerdan en dónde estaba José y María? ¿Sí se acuerdan cuál es la profecía que habíamos leído? ¿En dónde iba a nacer Jesús? En Belén. Básicamente ellos estaban fuera de ahí. Tenía que Dios usar todo lo que tiene, hacer los planes que tiene para poder llegar a cumplir la profecía. O sea, acordémonos que en el Antiguo Testamento se escribieron las profecías y en el Nuevo Testamento se están cumpliendo las profecías como en este momento. ¿Sí? Luego de esto tenemos, ¿quién es Jesús? Esa debe ser la pregunta más importante para nosotros. ¿Quién es Jesús? En esta época que nosotros estamos viviendo, y los que conocemos y vivimos en Cristo, sabemos que Jesús viene siendo lo más grande que nos ha pasado en nuestras vidas, porque nos ha perdonado nuestros pecados, es nuestro Salvador, es nuestro Rey. Pero para otras personas no viene siendo simplemente algo comercial, viene siendo a veces muchas cosas como rabia, como ira que tienen. Volvemos al punto de ateos o personas que no siguen a Cristo. ¿Cuál es la identidad de Jesús? ¿Quién es Jesús? Cuando estaba con sus discípulos, él hizo una misma pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto está en Mateo 16:13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Se imaginan en ese momento? Jesús pregunta a sus discípulos y ellos responden de diferente manera. O sea, ¿qué está pasando? Versículo 15: y él les dijo: ¿y vosotros quiénes decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ellos le dieron varias opiniones que habían oído, todas ellas eran erróneas. Lo que los discípulos le dijeron al inicio era lo que habían escuchado y lo que la gente decía, lo que la gente estaba hablando. ¿Sí? Entonces la respuesta las está dando los discípulos. Ahora vamos a darle una visión al verdadero Jesús, no basada en la opinión de los hombres, sino en la palabra de Dios. Vamos a buscar en Lucas 1, del 26 al 35. Voy a leerlo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso fue que el himno 1, Santo, Santo, lo pusimos de esta mañana, porque el único santo viene siendo Jesús. El único que pisó esta tierra y como hombre, como Dios, es Jesús, nadie más. Entonces es el único ser que viene siendo santo. Recordemos que su nacimiento fue profetizado alrededor de, algunos dicen, entre 500, 600, 700 años, e incluso se predijo el lugar donde iba a nacer, que fue en Belén. En Miqueas 5:2 podemos ver: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya estaba dicho en el Antiguo Testamento, como dice aquí, alrededor de 700 años atrás, dónde iba a nacer. En Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6 y 7: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Tenemos la historia, la Biblia lo dice, no como anteriormente leímos qué es la Navidad, qué son los Reyes Magos o qué pasó por acá. Está escrito, como cuando Jesús fue llevado a ser tentado por Satanás al desierto, cuando pasó el ayuno de 40 días. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está. Todo lo que esté escrito en la Biblia para nosotros debe ser palabra viva para poder entender todo lo que queremos hacer. Vamos a pensar un poquito en esto. El Hijo de Dios existía eternamente. El Hijo de Dios existía eternamente y fue el creador de todas las cosas, pero entró en su propio mundo, creado como un bebé indefenso. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan cómo fue? Así que tenemos que tomar en cuenta que Él vino, se hizo hombre, en forma de bebé vino, y es nuestro Salvador. En Mateo 1:21 dice: un ángel le dijo a José que le pusiera por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los profetas predijeron que se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es el Dios hombre que vino a caminar entre nosotros y a ser nuestro Salvador. En Filipenses 2, del 9 al 11 podemos encontrar: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya vamos empezando y vamos conociendo quién es Jesús. O sea, por todo lado en la Biblia nos especifica quién es Jesús. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Dios directamente nos dice quién es Jesús. Pero debido a su perfecta obediencia, amor y sacrificio, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesús causó mucha consternación entre los líderes religiosos porque se declaró igual a Dios. ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan que Dios vino a confrontar?
que Jesús vino a confrontar, que Jesús vino a hacer cosas que nadie los haría. Muchos les ponía el ejemplo ahí. Los discípulos, ¿qué está haciendo cuando leíamos la parte ¿de qué era, hermana? De la mujer samaritana. Sabemos que entre samaritanos y judíos no se llevan. No había una relación. Y cuando se encontró Jesús y las samaritanas, llegaron sus discípulos. ¿Qué le dijeron? Y decíamos, ¿qué estarían pensando los discípulos? No lo dijeron completamente, pero ¿y ahora qué estará haciendo este Jesús? ¿Qué estará hablando? ¿Por qué estará hablando con esta mujer? Y aquí en Juan 10:30 nos podemos encontrar cuando Él lo dice, yo y el Padre uno somos. ¿Qué van a decir los líderes religiosos cuando eso dice, yo y el Padre uno somos? Es imposible pensar que el Señor Jesús era un mero profeta o un sabio maestro, basándonos en sus propias palabras, o bien tenía que ser hijo de Dios o un buen mentiroso, como dice. Pero sabemos que Él es hijo de Dios. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto fue cuando estábamos hablando que el ángel llegó donde María. En el versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Además, Cristo lo demostró haciendo cosas que solo Dios puede hacer. Sabemos que nadie más lo podía hacer. O sea, calmar al mar, por ejemplo. Cuando hubo la tormenta, olas, cálmate, se calmó la tormenta. O sea, todos estaban asombrados qué es lo que estaba pasando. En la multiplicación de los panes, para dar alimento a miles de gente, y no una vez, sino dos veces. ¿Cuántos enfermos sanó? ¿Cuántos muertos resucitó? Nos dice la misma escritura que si se escribiera todo lo que Él hizo, no tendríamos dónde, o libros, o dónde ponerlos, porque fue demasiado lo que hizo. Se tomó única y básicamente lo medular. Consideremos también el ministerio y el propósito de Jesús. ¿Por qué el Padre envió a su Hijo al mundo? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo al mundo? No fue solo para enseñar y sanar a personas, ni siquiera para revelar quién es Dios de una manera más comprensible. Su propósito principal era salvar a su pueblo de su pecado al morir en la cruz y sufrir el castigo que ellos, o mejor dicho, nosotros merecíamos para que pudiéramos ser perdonados y declarados justos. Mateo 20:28. Volvemos al punto. Dios nos mandó a su Hijo amado para que nosotros seamos salvos. Volvemos a tomar en cuenta, ese viene siendo el regalo más grande que hemos recibido de parte de Dios. Para finalizar, les voy a dejar igual, como me gusta, con un poquito de preguntas. Acabo de hablar sobre quién es Jesús. ¿Este es el Jesús que usted conoce? ¿O necesitan más información para conocer de Jesús? ¿Qué es lo que necesitan saber más sobre Jesús? ¿De qué forma necesita encontrarse con este Jesús? Todos los que estamos aquí sentados en esta congregación, ¿somos salvos? ¿Hemos tenido ese encuentro con Jesús? ¿O aún no? Estamos a tiempo. Dios siempre nos está llamando. Dios siempre está tocando la puerta para poder tener ese encuentro con Él. Esta es una buena época, como dice la Biblia, mas no como dice el mundo, mas no como dicen las tradiciones. Es un buen tiempo para conocer al Jesús de la Biblia, a nuestro Señor y Salvador. Debemos conocerle de una forma más profunda y plena, muchas veces por medio de la oración y participando en lo que es la iglesia, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Tenemos que entender que Jesús es real, no es una tradición. Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Hay una frase que también me gustó del pastor Stalin que dice: lo que usted cree acerca del hombre más extraordinario que ha pisado la tierra determina su destino eterno. ¿Qué es lo que yo estoy pensando de Jesús? ¿Qué es lo que estoy haciendo con Jesús? ¿Estoy tomando en verdad? ¿Lo estoy tomando en realidad? Ok, lo que yo haga con Jesús, si yo lo acepto como mi Señor y Salvador, va a determinar mi destino eterno, va a determinar mi vida eterna. Si yo no lo acepto y me quedo aquí callado y sigo las tradiciones y sigo haciendo lo que el mundo me está diciendo, no voy a tener vida eterna, no voy a obtener el regalo de la Navidad,
que viene siendo el Señor Jesús. Si conoce a Cristo como su Señor y Salvador, su corazón se regocijará cada vez que escuche su nombre. Yo creo que cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando escuchamos o leemos la Biblia o escuchamos una prédica, yo creo que a muchos se nos pone la piel de gallina, la piel chinita, como decimos, porque estamos escuchando palabra de Dios, estamos entendiendo que Él está viviendo y morando en nosotros. Pero si no es así, hay que acudir con fe a recibir el regalo de la vida eterna. Espero que en esta Navidad reciban el regalo de Jesús, que es la vida eterna. Y lo último que quiero leerlos para finalizar es nuestra lectura bíblica que tuvimos en Colosenses 1, 15 al 20. ¿Sí la recuerdan? ¿O ya no la recuerdan? ¿Les tomo la lección? El tema de Colosenses 1, 15 al 20 es reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Si lo tienen a la mano lo pueden leer y me parece que lo puedo poner por aquí. Déjenme ver si lo puedo poner. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo, que es lo que hemos estado hablando. ¿Para qué vino Jesús? Para este tiempo, para morir en la cruz, para salvarnos a nosotros de los pecados. Entonces viene así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Recordemos que Él es antes que nosotros y antes que todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, nada fue creado para nosotros. Nosotros no necesitábamos estar aquí. O sea, Dios hizo todo perfecto. ¿Para qué? Por medio de Él. Todo lo hizo. Como dice aquí, y esta parte me gusta. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y para nosotros? O sea, todo es para Él. Por eso la gloria y la honra, todo es para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que el todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí está la reconciliación que Jesús nos está regalando. Aquí está el regalo de Navidad, la reconciliación que vamos a tener con nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, eso es lo que hoy día el Señor ha puesto en mi mente. Espero que les haya agradado. Si tienen preguntas, por favor, al final los podemos responder. Y vamos a orar para ser despedidos. Y recuerden, tenemos un compañerismo inmediatamente terminado esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana que tú nos permitiste estudiar sobre tu palabra. Y en especial, Señor, te pedimos por todas esas almas que van a ser salvas, Señor, para que tú abras sus corazones, para que en esta Navidad o en el tiempo que sea correcto, Señor, de acuerdo a tu voluntad, esas personas se abran y reciban tu regalo, Señor. Tu regalo que viene siendo tú como Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor. Que también lo seas para esas personas que lo necesitan. Te pedimos que pongas ese amor para nosotros, para poder seguir buscando las almas que se han perdido, Señor. Que tú nos pongas todo este proceso y te lo dejamos en tus manos. Ahora también te pedimos que bendigas estos alimentos que nos vamos a servir. Bendice las manos que la prepararon. Todo esto te lo pedimos en nombre de ti, Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Estamos despedidos.